minutos, media hora tarde. ¿Cómo es posible que se vaya tanto tiempo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, entonces estoy comenzando a compartir. ¿Se acuerdan lo que hicimos la sesión pasada? Fue la sesión 16, y lo que hicimos la sesión pasada fue, al final, estudiamos varios movimientos en 2 dimensiones de manera interesante. Nos queda pendiente estudiar con mayor detalle y hacer ejemplos del movimiento parabólico, pero yendo en el orden un poco que va el plan de estudios de esta UEA, empezamos a enunciar las 3 leyes de Newton. Vimos que la ley 2 era esta ley que ya habíamos manejado, que era que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Les he platicado que de alguna forma esta es una fuerza, perdón, esta es una ley que nos dice, nos define a la masa, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos como masa? Ya les di una idea intuitiva de lo que entendemos por masa, ¿no? Esta oposición al movimiento que tienen los objetos. Vimos la tercera ley de Newton, esto de la fuerza de acción y de reacción. Vamos a ver varios ejemplos de cómo utilizarla. Y nos quedamos, o sea, fuimos en el orden inverso, y al final empecé a discutir la ley 1. Y la ley 1 nos decía que todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o movimiento con una velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada. Y lo que yo les apunté aquí es que esta ley, este enunciado, en el fondo lo que nos está haciendo es definir un sistema de referencia. Y me quedé en esa discusión la sesión anterior. Justo yo les decía, supónganse que ustedes están ahí en su casa ahorita, tranquilitos, y pueden hacer un sistema de referencia en su casa, ¿no? Con 2 reglas, ponen, y están viendo la posición de un objeto. No sé, pueden voltear usted en su casa y ven un objeto que está quieto. Si están en su recámara será la cama, si están en la sala podrá ser la televisión, o si están en la cocina podrá ser la licuadora, etcétera. Pero es un objeto que ahí está quietecito, y le dan a ustedes unas coordenadas. Y si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ya sabemos que está en reposo, ¿qué está haciendo ese objeto? Me van a decir, tiene velocidad igual a 0, por lo tanto está en reposo. Pero yo les trataba de explicar justo con una película que no sé si todos hayan visto, pero que si no la han visto deberían de verla, porque los efectos visuales de esa película son hermosos, que es esta película de Gravity hecha por un mexicano, Alfonso Cuarón. De verdad que los efectos a mí me encantaron cuando yo la vi. Les decía que qué pasaba si ese objeto que ustedes ya están viendo, que está cerca de ustedes y que ustedes le dicen que está en reposo, fuera visto ahora por otra persona que tiene un cierto movimiento, ¿no? Y justo les ponía esta película de Gravity, porque ahí en Gravity hay unas escenas muy padres donde, por ejemplo, el astronauta está girando en el espacio y la cámara está como anclada en él. Es como él, o sea, no es que está uno desde fuera y viendo él cómo gira, sino la cámara está puesta en él, girando con él, y entonces él tiene una visión del espacio. Y por ejemplo, pues en el espacio en que no hay nada, uno diría, pues, va a ver lo mismo, pero no, porque de repente aparece en la escena al fondo la Tierra, y entonces para él la Tierra está como si, desde su sistema de referencias, al revés, es como si él estuviera quieto y la Tierra es la que está dando vueltas. Entonces aquí en este caso del objeto que ustedes están viendo, si lo estuviéramos describiendo desde un sistema de referencia de ese estilo, ya dijimos, a lo mejor es la cama, es la licuadora, es la televisión, cada quien tendrá ahorita un objeto diferente que está identificando que está en reposo. Si lo estuviéramos describiendo desde un sistema de referencia diferente, entonces nosotros diríamos, o la persona en el sistema de referencia diría que el objeto no está en reposo, que el objeto a lo mejor está dando vueltas, o va a depender de justo cómo esté ese sistema de referencia moviéndose. Entonces, fíjense, aquí nosotros estamos diciendo, ese es el que está girando, ¿no? El sistema de referencia, pero podría ser, incluso les digo, que nos paráramos en el sistema de referencia y dijéramos, no, lo que se está moviendo son los otros objetos alrededor de nosotros. Y eso nos pone una pregunta que se la planteó desde
los tiempos de Galileo. De hecho, Galileo fue alguien que estuvo antes que Newton, estuvo elaborando sobre estas preguntas, ¿no? Entonces, la cuestión es, eh, ¿cuál de estos sistemas de referencia es el conveniente para describir los fenómenos físicos? O si en ambos sistemas de referencia yo los puedo describir. Y otro ejemplo que les puse fue, porque ese creo que sí es también común a todos nosotros, el de las tazas, ¿no? Bueno, no se llaman las tazas, las canastas es el que me llama mucho la atención en las ferias, en los juegos mecánicos, ¿no? Este juego que está dando vueltas y que nosotros vamos como en una canastilla, y creo que se llama así, ¿no? Las canastas, y uno se sienta y la canasta tiene oportunidad de girar en un círculo, pero a su vez hay este giro de todas las canastas en otro círculo más grande. Y ahora se han hecho muy famosas, bueno, al menos a mí me llaman mucho la atención porque varias de ellas están pintadas y tienen muchas luces y mucho sonido, y luego hay un muchacho que está brincando de una u otra y les está dando vueltas y va bailando a algún ritmo, ¿no? Entonces, también piensen que están ustedes en justo su sistema de referencia, es una de estas, o está anclado en nuestras canastas, que está girando, y entonces justo si yo les digo que ustedes describan, por ejemplo, el movimiento del muchacho, siempre hay un muchacho que está ahí nada más sentado, subiendo y bajando la palanquita para prender o apagar el juego, desde un sistema de referencia abajo del juego, pues esa persona la veríamos en reposo. Sin embargo, desde un sistema de referencia anclado a una de estas canastas, pues veríamos que ese amigo está haciendo, o su movimiento es diferente, ¿no? Y si lo queremos describir, no diríamos que está en reposo. Entonces, lo que yo les trato de comentar es que existen diferentes sistemas de referencia desde el cual podemos analizar los fenómenos físicos, y desde de los diferentes sistemas de referencia, la descripción del fenómeno físico será diferente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿todos esos sistemas de referencia son válidos? ¿Todos los puedo tratar al mismo nivel? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en física para eso? Y justo lo que nos dice la primera ley de Newton es que, fíjense, habla que un cuerpo continúa, si está en reposo, va a continuar en reposo. Y entonces de eso de alguna forma nos está metiendo esta idea, otra vez insisto, vean la licuadora, la tele o la cama ahí al lado suyo, y si está en reposo, eso ya también está metiendo, el hecho de que ustedes digan que ese objeto está en reposo, al mismo tiempo ya nos está definiendo un sistema de referencia que es desde el cual ustedes están describiendo el objeto, y desde ese sistema de referencia de ustedes ven a ese objeto en reposo. Y hay otros sistemas de referencia donde ese objeto no se va a ver de esa manera. Entonces, este es un principio o una ley que nos va a decir, bueno, de todos estos sistemas de referencia desde el cual podemos describir a esa licuadora, a esa cama, a esa tele que está en reposo, justo nos vamos a agarrar el subconjunto de sistemas de referencia que lo ven en reposo. Y a esos sistemas de referencia les vamos a llamar sistemas de referencia inerciales. No sé si me estoy explicando o si los estoy haciendo bolas, en cuyo caso me gustaría saber si se entiende esta parte. Porque fíjense, la otra cuestión es, el principio dice que el sistema de referencia va a ser tal que el cuerpo si está en reposo, va a permanecer en reposo si no hay fuerzas, o su movimiento va a ser con una velocidad constante. Entonces, otra posibilidad, pero déjenme ya lo hago en mi otro blog de la clase 17, la clase de hoy. Entonces, déjenme aquí la tableta. Este es a lo mejor ustedes lo ven como una explicación un poco filosófica, pero hay que hacerla, muchachos, en algún momento. Entonces, no voy a ahondar mucho, pero bueno, estábamos aquí describiendo justo este punto. Estoy tratando de volver a hacer el dibujito que teníamos acá. Entonces, en este sistema de referencia anaranjado, yo estoy viendo a este objeto y estoy diciendo que está en reposo, ¿no? Este punto blanco, les digo, puede ser la licuadora, si están en la cocina, la cama, si están en la recámara, la tele, si están en la sala,
o donde esté, ¿no? No sé en qué otro cuarto puedan estar ustedes, pero bueno, ahí está. Entonces, estoy suponiendo que en este sistema de referencia tiene justo velocidad igual a 0, o sea que el objeto está en reposo, y que no está actuando ninguna fuerza sobre ese objeto, y por lo tanto entonces, o si están actuando fuerzas de tal manera que la fuerza neta sobre el objeto es 0, entonces digo que está en reposo. Lo que les estoy diciendo es que ahora yo podría describir ese mismo objeto desde un sistema de referencia en movimiento, que ya les planteé algunos, ¿no? Alguno que pueda estar girando, etc. Entonces, desde ese otro sistema de referencia, este objeto yo no lo voy a ver en reposo, sino lo voy a ver con un cierto movimiento. Entonces, de todos esos sistemas de referencia, solamente va a haber otros que voy a rescatar. ¿Cuáles son esos otros? Fíjense que supongan que están ustedes en un sistema de referencia, otro, vamos a ponerle de otro color, ponerlo verde, y vamos a poner aquí otro sistema de referencia. Vamos a llamarle X' y Y' para diferenciar de que son sistemas. De hecho, esta es la nomenclatura usual que usan los físicos. De hecho, incluso los físicos luego dicen que es el sistema S de sistema, S' y este es el sistema S, ¿no? De sistema. Entonces, tengo dos sistemas de referencia desde el cual estoy midiendo eso. Pero supónganse que el verde es un sistema de referencia que respecto al anaranjado se está moviendo el sistema con velocidad igual a constante. Luego me dan ganas de hacer un video, muchachos, de estos ahí en los túneles de, no sé si conozcan el transbordo de la línea 12 del metro, que cambia justo la línea 12 a la línea 8, que es la de la que va a la UAM. Creo que se llama Tlalico, ni sé cómo se llama, la he agarrado varias veces, no crean que no paso por ahí, pero lo agarro en automático. Entonces hay unas escaleras eléctricas, o bueno, bandas eléctricas, no son escaleras porque no suben ni bajan, sino que están al mismo nivel. Y luego me dan ganas de ir ahí a hacer un video para justo explicar esta parte de los temas de referencia en movimiento y todo, para que se entiendan. Pero si han visto ustedes esas escaleras, y esa es una buena, un buen ejemplo que pueden tener en su cabeza para entender esto de los temas de referencia. ¿Se acuerdan? Estas bandas lo que hacen es que si ustedes se suben en un extremo y no caminan, la banda está en movimiento, la banda está a velocidad constante y los va a ayudar a trasladarse hacia el otro al punto que va. Pues supónganse que están en una de esas bandas y justo ustedes van ahí en esa banda, están ustedes quietecitos, se suben a la banda, pues van a velocidad constante y ahí ponen dos reglas, ¿no? Y esas reglas son su sistema de referencia dentro de tal manera que cualquier objeto su movimiento o su posición la van a dar respecto a esa regla. Entonces, justo esa velocidad que me estoy refiriendo aquí, esta velocidad v constante, que estoy aquí subrayando, esa velocidad v igual a constante puede ser la velocidad de esa banda. Entonces, fíjense, desde este sistema de referencia, si ustedes ahora describen la posición de este punto, si nos trasladamos al metro y ahí vamos a hacer el ejemplo, olvidémonos ahorita de la licuadora, de la cama o de la televisión, esta puede ser una persona que está justo abajo de la banda, que esa no se subió, esa está ahí paradita, el policía, que está ahí viendo que está ahí parado, que la gente que se suba no haga destrozos, no haga algo indebido. Pues ese es el policía que está ahí parado. Si estamos abajo de la banda en el sistema anaranjado, nosotros vemos al policía que está en reposo, no pasa nada, pero si nos subimos a la banda, como esa banda se está moviendo y nosotros llevamos nuestro sistema de referencia con nosotros y medimos la posición del policía, esa posición va a cambiar. Y de hecho nosotros vamos a ver al policía desde ese sistema de referencia, si empezamos a medir ahí, como si el que se está moviendo fuera el policía a velocidad constante. Entonces, justo esos otros sistemas para este sistema de referencia verde, este policía, que es el punto representado por el punto blanco, lo voy a ver como un objeto que se está moviendo a velocidad constante. Y si no actúan fuerzas externas sobre este policía, yo voy a ver desde este sistema de referencia que siempre este policía se va a mover a velocidad constante. Estoy suponiendo que la banda no acaba después de unos metros, sino es infinita. Entonces, estos sistemas de referencia donde el policía, si no actúa fuerza sobre él, lo veo quieto, o esos sistemas de referencia donde este policía
si no actúan fuerzas sobre él, lo veo que se mueve a velocidad constante. A todos estos sistemas de referencia yo les llamo sistemas de referencia inerciales. Y en todos estos sistemas de referencia, yo justo lo que entiendo ahora es que ahí se satisface la primera ley de Newton. En ese sentido es que la primera ley de Newton lo que está haciendo es me está definiendo estos sistemas de referencia inercial. Entonces, la primera ley de Newton, que parece una vacilada, ¿no? Porque es la que dice, si está en reposo, sigue en reposo, si está en movimiento de velocidad constante, va a seguir a movimiento de velocidad constante si no hay fuerza sobre él. Bueno, lo que en realidad me está haciendo es que me está definiendo todos esos sistemas de referencia. Todos los otros sistemas de referencia, donde esto no pase, ahorita me los quito de la cabeza. No los voy a considerar. ¿Ok? Los puedo considerar en física, sí, pero no satisfacen la primera ley de Newton. Y como no satisfacen la primera ley de Newton, no les voy a dar el nombre de sistemas de referencia inerciales. Solamente le voy a dar el nombre de sistemas de referencia inerciales a aquellos sistemas donde pase o donde la primera ley de Newton sea válida. Y de hecho, lo que puedo mostrar rápidamente es que no solamente es donde la primera ley de Newton valga, sino donde también valga la segunda ley de Newton. Entonces, una forma de contestar si alguien nos pregunta qué es un sistema de referencia inercial desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, una respuesta posible y que es correcta es decir, un sistema de referencia inercial es aquel donde se satisfacen las leyes de Newton. De hecho, les estoy acá, no sé si esto ya lo sabían, pero les estoy diciendo algo que es muy importante, es, desde el punto de vista de la mecánica, es las leyes de Newton no se satisfacen en cualquier sistema de referencia. Solamente se satisfacen en los sistemas de referencia inerciales. Entonces, son los sistemas de referencia en que vamos a trabajar. Después hay otro tema que se llama de velocidad relativa y movimiento relativo, que creo que sí sigue en el programa y lo tendremos que ver, donde vamos a ver justo cómo describir fenómenos desde diferentes sistemas de referencia. E incluso en cursos más avanzados de mecánica, ustedes van a describir fenómenos físicos desde sistemas de referencia que no sean inerciales. Y eso es muy importante aprenderlo. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ya estudiar, por ejemplo, no sé si aquí haya alguien que vaya para la carrera de ciencias atmosféricas, pero si ustedes ya quieren estudiar, por ejemplo, el movimiento de la atmósfera, ¿no? De los vientos, etcétera, de cómo se mueve una partícula ahí ya no se van a poder escapar, pero van a tener que considerar la rotación de la Tierra. Y como la Tierra va a estar rotando, va a resultar que es justo el análogo de lo que les he dicho del astronauta rotando. Fíjense, todos los ejemplos que les estoy poniendo desde donde podemos ver este fenómeno tenían que ver con algo que estaba rotando, ¿no? Las canastas en la feria, o este astronauta que está dando vueltas. Entonces, todos mis ejemplos fueron de ese estilo. La Tierra es otro de esos ejemplos. Si ustedes quieren estudiar ciertos fenómenos en la Tierra, no van a poder deshacerse del hecho de que la Tierra esté girando, ¿no? A una revolución de 24, bueno, de una vuelta por cada 24 horas, ¿no? 2 pi radianes por cada 24 horas. Entonces, ese va a ser un sistema de referencia no inercial. Pero como es importante que estudiemos fenómenos también en ese sistema de referencia, y lo van a hacer en algún curso, desde ahí se estudian. Y aparecen fuerzas que les llaman fuerzas ficticias, en el sentido de que no son estas fuerzas que vienen de la segunda ley de Newton. O sea, lo que tienen que hacer es la ley de Newton más algo más. Ahorita no me voy a meter en eso lo voy a quitar. Lo único que les quiero decir es que sí se pueden hacer esos estudios, los pueden hacer en otros cursos de la carrera, pero para los fines del curso de mecánica elemental 1, yo solamente me voy a restringir a estos sistemas de referencia inerciales, que son los sistemas en los cuales se cumplen las 3 leyes de Newton, y en particular la primera ley de Newton me define estos sistemas de referencia. ¿Y cómo me los define? Pues donde tengo una partícula sobre la que no actúan fuerzas, si esta partícula tiene velocidad igual a 0 o velocidad igual a constante, entonces el sistema de referencia desde el que lo estoy describiendo es un sistema de referencia inversa. ¿Vale? Y ahí es donde voy a trabajar. Entonces, en estos sistemas son en los que trabajo.
¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Los enredé, les expliqué. Son en los sistemas que trabajan. Todo claro, profe. Gracias. Dejen darles el último ejemplo de un sistema de referencia para que vean lo que estoy tratando de hacer. Y otra vez, apelo a su experiencia. Puede ser un microbús, o puede ser un coche, el coche de su casa, o puede ser el metro, o puede ser un tren. Einstein hacía mucho esta cuestión de hacer sus experimentos en el tren, pues porque en Europa los trenes son muy comunes. Alguna vez aquí en México se decidió que los trenes no eran importantes y se les dio preferencia a los autobuses. Y bueno, por eso para nosotros los trenes son como un poco, parece ser solamente ejemplos de libros de texto, pero bueno, en Europa, en Estados Unidos hay muchos trenes. Entonces, pues, insisto, lo que voy a decir es, puede ser el tren, puede ser un coche, puede ser el metro. Yo no sé si ustedes, muchachos, pero seguro que sí, alguna vez han tomado agua en un vaso, no en una botella de estas cerradas, sino en un vaso, en alguno de estos objetos en movimiento, en el coche, en el metro o en el micro. Seguro, sí, yo he visto a gente comiendo en el micro. O sea, ahí no hay que no. Pero supónganse que justo que lo que están comiendo, no sé, agárrense otra vez el ejemplo de su preferencia, una sopa marucha, ¿no? Con mucha agua ahí llena, casi hasta la tapa, o un vaso con agua o de refresco, pero de tal manera que no tenga una botellita, un orificio cerrado para tomar, ¿no? Sino un vaso. Entonces, si ustedes están arriba del auto y el auto está parado, están en el semáforo en rojo, cualquiera de ustedes puede agarrar su maruchan y no pasa nada, o puede agarrar su vaso de agua, se lo toman y no pasa nada, lo pueden tomar sin problema. O incluso si van haciendo la tarea, porque el profesor, bueno, ahorita no estamos en presencial, pero hay que entregar la tarea a las 8 de la mañana, la tarea de mecánica, y ustedes van en rumbo a la universidad y todavía no la acaban y la van haciendo ahí. Si está parado el auto, no van a tener problemas. Si el auto arranca, justo cuando arranca, que es un movimiento donde se está acelerando el auto, en ese momento, si están tomando agua, se les va a caer. Si llevan su marucha aquí en la mano, se les va a caer. O si querían estar escribiendo, ya no van, se van a hacer un rayón, ¿no? Y eso pasa porque al hacer el movimiento de aceleración, ¿no? Hasta vean cómo tiembla, ¿no? Como le dice así, ¿no? El movimiento de aceleración del auto, en ese momento hay una fuerza actuando sobre ustedes. Entonces, la sopa maruchan que estaba en reposo, o el agua que estaba en reposo, o cuando iban escribiendo que estaba en reposo, actúa sobre él una fuerza porque está acelerado. Y esa fuerza es lo que hace que ya no puedan mantener el control del objeto y entonces se les derrama. Pero si el micro, el tren o el auto alcanza una velocidad constante, o sea, si ahora la velocidad que es constante, y supongamos, eso sí hay que suponerlo, que no hay baches, porque en la Ciudad de México eso es una suposición, eso sabemos que no puede suceder, no hay baches, entonces el movimiento del carro va a ser a velocidad constante, del automóvil o de lo que vayan va a ser a velocidad constante. Si va a velocidad constante, otra vez ustedes van a poder comerse su maruchan sin tirarla, tomarse su vaso de agua o seguir escribiendo la tarea sin que haya problema. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, muchachos, es justo lo que dice la primera ley de Newton, en el sentido de que, ¿está? De que si estoy en reposo o en movimiento con velocidad constante, o sea, que no hay fuerzas actuando sobre eso, esos objetos van a seguir en ese estado. Entonces, pero fíjense que hay algo muy curioso, y ya con esto termino, para ver un poco por qué estos sistemas de referencia todos parecen equivalentes. Nosotros nos damos cuenta de si el auto está en reposo o si está a velocidad constante, porque volteamos a la ventana y vemos los objetos pasar, ¿no? Y entonces decimos, pues nos estamos moviendo. Pero ahora supónganse que van en un auto donde les pusieron películas oscuras a los vidrios de tal manera que no pueden ver hacia afuera. O sea que este móvil en el que ustedes van está completamente cerrado y entonces ustedes no tienen forma de poder mirar a la ventana para ver si los objetos se están alejando de ustedes o no. Solamente van adentro.
Y lo único que ustedes tienen para hacer su experimento, pues es la sopa Maruchan, o el vaso de agua, o un lápiz con el que van escribiendo. Entonces, fíjense, ya habíamos dicho que si estaban en reposo, ¿y cómo sabemos que estaban en reposo? Porque voltean afuera de la ventana y ven que todo, los objetos están, los edificios están, no se mueven respecto a ustedes, pues podían hacer cualquiera de estas tres actividades. Pero también les dije que si iban a velocidad constante, también lo iban a poder hacer. Ahora, supónganse que ustedes tapan todo el auto, como les dije, ¿no? No pueden ver hacia afuera. Y tienen solamente estos objetos ahí. La pregunta es, ¿cómo podrían ustedes saber desde dentro del auto, con su sopa Maruchan o con su vaso de agua o con escribiendo, si el auto está en reposo o está a velocidad constante? ¿Habría alguna forma de saberlo, muchachos? Esa es una pregunta que me gustaría que alguien me respondiera. Profe, perdón, no sé si nada más fue a mí, pero se le fue un poco el internet a hacer la pregunta. Ok, ¿Cómo? ok, entonces la vuelvo a hacer. Entonces, lo que yo les decía es que habíamos discutido que si íbamos a velocidad, que estaban en reposo, podían hacer cualquiera de estas tres actividades, o que si íbamos a velocidad constante, también las podían hacer. Entonces, lo que les digo es, ahora supónganse que tapan el auto, no tienen ventanas, ustedes están adentro del auto, y lo único que tienen es algún dispositivo físico, como su sopa Maruchan, ¿no? Con el nivel de agua, así les digo, hasta el tope la sopa Maruchan, de tal manera que cualquier movimiento va a hacer que se derrame el agua. Entonces, ustedes lo que sí pueden hacer, de hecho, así visto así, la sopa Maruchan sería como un aparato físico que detecta aceleraciones, ¿no? Si se derrama agua, es que está acelerado; si no se derrama agua, voy a velocidad constante o estoy en reposo. O lo mismo con el vaso de agua, ¿no? Están tomándose su agua, si ese es un acelerómetro. Si se están acelerando, se va a tirar el agua porque está sintiendo una fuerza. Si no, si están en reposo o van a velocidad constante, no les va a pasar eso. O lo mismo escribiendo, ¿no? Lo que yo les digo es ahora, tapen el auto, no pueden ustedes ver hacia afuera, solamente tienen alguno de esos dispositivos para ver el experimento. Podrían tener un péndulo también, ¿eh? Ponen un péndulo, lo cuelgan del techo del automóvil, y si ven una aceleración van a ver que el péndulo se mueve. Pero si van a velocidad constante o en velocidad cero, lo van a ver quietecito. Entonces mi pregunta es esa: si ustedes van adentro, no tienen forma de ver el exterior, ¿cómo podrían ustedes, o la pregunta es, ¿pueden ustedes saber si el automóvil en el que ustedes van, el móvil en el que ustedes van, está en reposo o se mueve a velocidad constante, o no lo pueden saber? Esa es la pregunta. Tengo aquí mensajes en el chat, déjenlos ver. Dice Jesús Carvajal, yo me lo imagino como en las películas antiguas, cuando van en auto, ponen un fondo con movimiento, pero los actores no se mueven. Ese es un efecto justo al revés, ¿no? Y tú lo que ves en la película es al revés, es que él se está moviendo, los otros están quietos, ¿no? Por la vibración del auto. No, justo es, si hay vibración, Roland, si hay vibración, entonces no está satisfaciendo esta cuestión de que se mueve a velocidad constante o está en reposo, porque la vibración sería justo fuerzas que actúan de manera diferente sobre el auto, y eso hace que vibre, ¿no? Entonces, si yo ya lo veo vibrando, yo cualquier cosa que vea vibrando, siento, ahí hay una fuerza, ¿no? Dice Jesús Carvajal, entonces el que ve la película no sabe si se mueve realmente o no lo hacen. Exacto. De hecho, yo no sé si ustedes manejan, pero si alguien de ustedes maneja, eh, hay un efecto muy curioso cuando luego uno está parado en un semáforo, y es de que uno está detenido. Y si el auto de al lado ve que se mueve uno, o sea, uno voltea y ve que se mueve, uno se da cuenta del movimiento porque el de al lado se está moviendo, no porque uno lo sienta, ¿no? Cuando son movimientos así muy despacitos. Y mucha gente lo que hace justo es, ¡pum!, luego pone el freno. Entonces, por ejemplo, si ustedes manejaran, una forma que podían hacer para probar esto que les estoy diciendo, lleguen al semáforo, se paran junto a otro auto, y ustedes pongan el suyo en reversa, así muy leve. Entonces, el de al lado lo que va a ver es que ustedes están, bueno, él va a ver que algo se está moviendo porque justo se están desplazando,
pero ustedes son los que se están moviendo, pero el otro no lo sabe, y lo que va a hacer es luego poner el freno en su coche, porque él va a pensar que él es el que se está moviendo. O sea, él no sabe si se están moviendo ustedes o se está moviendo él, y su primera reacción en su cerebrito va a ser: pon el freno, porque te estás moviendo. Y eso nos pasa, bueno, nos ha pasado a muchos cuando estamos manejando, ¿no? Dice Katia: ¿por qué me mareo cuando voy en coche? Y si estoy mareada, es que se está moviendo. Jaja. Justo, fíjate, esto que acabas de decir es cierto. Pero otra vez, esos mareos miden el acelerómetro, Katia. Eso son acelerómetros. Cuando digo acelerómetros, es tu mareo viene por el hecho de que justo estás sintiendo, no cuando va a velocidad constante, porque, o sea, a la conclusión a la que quiero que lleguemos es que si voy a velocidad constante o tengo velocidad cero, yo no tengo ninguna forma, no tengo ningún experimento de saberlo. Si vibra el coche, como dice Roland, es porque entonces estoy sintiendo fuerzas, estoy midiendo fuerzas o aceleración. Si tú te mareas, Katia, no te mareas porque el auto vaya a una velocidad. Te estás mareando porque está cambiando la velocidad. Te estás mareando por las aceleraciones, no por la velocidad. Insisto, si voy a, y ese es, bueno, nadie me ha dado, a ver, Katia dice, ¿por qué? Ok. Entonces, el punto a lo que quiero que llegáramos es que si yo voy a velocidad constante o estoy en reposo, yo siento exactamente lo mismo. Y si yo voy adentro de este móvil y no tengo forma de ver al exterior si me estoy desplazando o no con respecto a algo, para mí no va a haber ningún experimento físico, ningún experimento de ningún estilo que me diga o que me haga saber si estoy en reposo o si voy a velocidad constante. Esa es la conclusión a la que quería que llegara. Lo que yo puedo sentir son aceleraciones, y por eso te mareas. Y eso de que se nos tapan los oídos también tiene que ver, bueno, ahí sí puede ser con la prueba de velocidad porque tiene que ver con la presión del aire, pero ahorita nada de eso está en juego. Simplemente es, ¿con qué experimento físico yo podría decidir si el móvil está en reposo o a velocidad constante? La respuesta es con ninguno. Insisto, si llevo mi sopa Maruchan, que es el acelerómetro, y yo voy a velocidad constante, mi sopa Maruchan no se va a derramar. Y si estoy en reposo, tampoco se va a derramar. Entonces, si yo estoy adentro del móvil y solamente tengo mi sopa Maruchan, y la forma de decidir de que pase algo o no es que se derrame o no se derrame, solamente se va a derramar si hay aceleración, pero no si hay una velocidad constante. Entonces, con mi sopa Maruchan, yo no puedo distinguir si voy a velocidad cero o voy a velocidad constante, diferente de cero, porque el cero también es una constante. O, insisto, si voy tomando agua o si voy escribiendo. De hecho, en verdad que yo se los platico porque a mí me pasaba eso. Cuando yo iba a la universidad, yo vivía, les decía a mis padres, vivían en Ecatepec, ya después estudiaba en CEU, entonces tomaba el metro, toda la línea 3 de Indios Verdes a la universidad, y había veces que no había terminado la tarea. Entonces, una de las ventajas de subirse en Indios Verdes es que uno se vuelve habilidoso y uno puede hacer lo necesario para ganar asiento. A veces lo ganaba, a veces yo decía, no, pues ya que se siente alguien más, ¿no? Pero cuando yo tenía que hacer mi tarea, ganaba el asiento, sacaba mi cuaderno y entonces iba haciendo la tarea. Entonces, mientras se paraba el vagón, pues podía escribir sin problema. Cuando daba el arrancón, dejaba de escribir porque si no, no me salía. Y ya más o menos cuando el metro agarra la velocidad constante, pues podía volver a escribir, ¿no? Entonces, para mí eso era como claro de que lo que estás esperando es que vaya a velocidad constante para poder volver a escribir. De lo contrario, vas a hacer tachones, porque justo vas sintiendo las aceleraciones. Entonces, cuando ya me explican esto en la facultad, de que justo yo no tengo ningún experimento para decidir si estoy quieto o a velocidad constante y frente a cero, pues me hizo mucho sentido porque es justo lo que yo hacía en el metro. Estaba esperando a que fuéramos a velocidad constante para poder escribir. Y en ese sentido, era la misma situación que cuando yo estaba en reposo. Era la única que podía comparar. Y también alguna vez, pues porque nos pasamos muchas horas en el metro, pues también alguna vez sí pasó de que iba tomando algo y entonces decía, no, ya entendí, entonces tienen razón. Pero el punto es ese, muchachos, no podemos distinguir el movimiento a velocidad constante del reposo con ningún experimento físico, porque solamente lo que el cambio que sí puedo medir es el de la aceleración. Entonces,
bueno, todo este choro mareador que estoy echándome, pero ya se me apagó mi tableta, es para justo decirles que entonces en ese sentido cobra mucha, con eso que acabo de explicar, cobra mucho sentido la primera ley de Newton. Porque al final lo que me está diciendo la ley de Newton es, fíjate, dice, si su estado inicial es de reposo o de movimiento a velocidad constante y no hay fuerzas externas que actúen sobre él, así va a seguir el objeto. Entonces, justo como así sigue el objeto, si no hay fuerzas, yo no tengo forma de distinguir si estoy en reposo o en movimiento con una velocidad constante. Y entonces, esos fenómenos los voy a poder describir desde cualquier sistema de referencia. El inercial, el naranja, donde lo veo en reposo, o el de velocidad constante, donde voy a ver a ese objeto a velocidad constante. Entonces, pero no hay forma de, cualquiera de estos sistemas de referencia van a ser válidos para describir ese fenómeno físico. Y eso está bien bonito, muchachos. Ya, con esto concluyo, voy por mi café, porque después a las 10 tengo una junta de 2 horas. Hoy va a ser un día intenso. Pero nada más déjenme, no necesitan entender todo lo que voy a decir, pero son estas provocaciones que yo trato de hacerles para que de repente en un ratito que tengan libre digan, a ver, ¿qué estaba diciendo ese tipo, no? Supónganse que esta partícula que tenemos aquí no es cualquier partícula, es una carga eléctrica. O sea, un electrón, punta. Que yo soy capaz de agarrar y pongo el electrón quietecito, eso no lo puedo hacer, ¿no? Pero digamos que lo puedo hacer. Ahí está el electrón quietecito. Descrito desde el sistema de referencia ese, yo veo a mi carga eléctrica quietecita, ¿no? Pues ahí está. Tiene un campo eléctrico, eso lo van a ver en su curso de electricidad y magnetismo, se acaba. Pues yo les acabo de decir que yo puedo describir todos estos fenómenos físicos desde sistemas de referencia diferentes, inerciales, ¿no? Y que en todos ellos se va a valer la segunda ley de Newton y voy a poder describir la física. Ahora supónganse que yo describo a esa carga no desde el sistema de referencia anaranjado, sino desde el sistema de referencia verde. Entonces, ¿qué voy a ver yo? Yo voy a ver una carga que se está moviendo a velocidad constante. Es lo que voy a ver. Pero una carga a velocidad constante, muchachos, ¿cómo la interpretamos en física? La interpretamos como una corriente. ¿Qué es la corriente que me da la luz? Pues la corriente que me da la luz es justo cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Entonces, mientras en el sistema anaranjado voy a ver a la carga en reposo, una carga eléctrica, desde el punto de vista del sistema verde, lo que yo voy a ver es una carga en movimiento, o sea, una corriente eléctrica. ¿A dónde vas, conejo Blas? Pues a lo siguiente. En el sistema anaranjado, que veo la carga en reposo, veo un campo eléctrico que genera la carga. Pero en el campo verde, en el sistema verde, como lo que yo estoy viendo es una carga en movimiento, una corriente, lo que yo sé es que las corrientes generan campo magnético. Entonces, lo que yo veo que provoca un campo eléctrico en el sistema anaranjado, lo voy a describir en el sistema verde como una fuente de un campo magnético. Y entonces uno dice, oye, pues entonces el campo eléctrico y el campo magnético deben de estar relacionados. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy viendo aquí es el mismo fenómeno físico desde un sistema de referencia. Y entonces, como el sistema eléctrico y el magnético deben de estar relacionados, pues hablamos de fuerzas electromagnéticas, porque son dos manifestaciones de las mismas, que tienen el mismo origen. Cargas en reposo, cargas en movimiento, pero esto depende del sistema de referencia desde donde lo mire. Hasta ahí le voy a dejar, no voy a ir más allá. Pero entonces, con estas sencillas ideas de sistemas de referencia, al menos yo te quiero sembrarles las dudas de que, órale, lo que pueda haber a lo mejor en un sistema como campo eléctrico, en el otro lo voy a poder ver como un campo magnético. Y cuando vean, bueno, no sé, dependiendo de sus carreras, pero otra vez, disculpen, soy físico, entonces es lo que me sé. Los que son físicos vean estas cuestiones de campos electromagnéticos, pues van a encontrar ahí relaciones entre campos eléctricos y campos magnéticos, que al final fue lo que les permitió a los colegas hace más de 100 años entender la relatividad especial de Einstein, ¿no? Ahí le voy a dejar.
aquí nada más para irnos a tomar nuestro café, porque ya tengo seca mi boca, es para fines de este curso de Mecánica Elemental 1, la primera ley de Newton, lo que me define son unos sistemas de referencia muy especiales, que son tan especiales que les voy a dar un nombre propio, su nombre es inerciales, sistemas de referencia inerciales, y esos sistemas de referencia inerciales son aquellos en los cuales se satisface la primera ley de Newton, y de hecho uno puede mostrar que también las demás. La segunda, y eso lo puedo hacer, lo demostraré. Entonces, que todo cuerpo continúe en su estado inicial de reposo o movimiento con velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o equilibrada. Los sistemas de referencia, donde esto se vale, se llaman sistemas de referencia inerciales y son de los que voy a trabajar nada más. En este curso son los únicos que voy a trabajar. Entonces, la primera ley de Newton me define los sistemas de referencia inercial. Y ahí se satisfacen las leyes de Newton y todo esta hora, no media hora, porque media hora nos la pasamos en el temblor, es tratarles de convencer con varios ejemplos pensados que eso es lo que está sucediendo en nuestro caso. Y que no hay forma de que si ustedes están en un móvil, no hay ningún experimento físico, si ustedes están en un móvil a velocidad constante o en reposo, que me diferencie esos dos estados de movimiento. Entonces, desde el punto de vista de la física, ambos son equivalentes. ¿Ok? Porque ambos no están siendo sujetos a una fuerza. ¿Ok? Tengo un mensaje en el chat y con esto concluyo. A menos que me digan que hay alguna duda, dice Roland, profe, perdón que me desvíe del tema, pero tengo una pregunta desde hace unos días, físicamente, ¿en qué afecta que un trompo sea más alto o más bajo que otro? Bueno, no solamente también que sea más alto, más bajo, sino también el hecho de que cómo está hecha la forma del trompo, pero en esencia lo que afecta aquí es la posición de su centro de masa, que es un concepto que no vamos a ver aquí, y lo que vamos a ver, esto que hemos dicho de partícula puntual, aquí estamos hablando de partículas puntuales, una forma que lo pude haber motivado al inicio del curso, es decir, que cuando yo tengo un objeto, ¿no? Y se está moviendo, ese objeto se traslada y lo que también puede hacer es rotar. Y lo que van a ver ustedes en su curso de Mecánica Elemental 2, pero y si ya tiene cierta forma, hay un punto muy especial de ese cuerpo que se llama el centro de masa, que es como si todas las fuerzas actuaran sobre ese centro de masa. Entonces, ese centro de masa es el que podríamos ver como la partícula puntual que estamos estudiando en este curso. Fíjense, para mí, yo les dije, si tengo una esfera, si tengo un balón de fútbol americano, tengo una gallina, tengo un señor cayéndose de algún lado, echándose el clavado, todos esos objetos los voy a estudiar como si fueran un punto. Y ustedes nunca me pusieron ningún pero ¿cómo? Si tienen formas diferentes, los va a todos a tratar como un punto. Bueno, porque justo lo que estoy pensando es que me estoy fijando en su centro de masa y ese centro de masa es un punto, matemáticamente es un punto, y estoy viendo cómo se mueve eso. Lo que van a, ese punto. Lo que van a ver en su curso de Elemental 2 es que ahora, respecto de ese punto, ustedes pueden describir rotaciones de los cuerpos. Entonces, en particular, el trompo que está rotando, dependiendo de la altura que tenga, su centro de masa va a estar localizado en una posición diferente. Y justo sobre los trompos actúa la fuerza de gravedad, va a actuar de manera diferente dependiendo de dónde está el centro de masa, y eso lo que provoca es, van a ver, son torcas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es eso, Roland, lo que pasaría. Vale, entonces, muchachos, con esto termino la discusión del sistema de referencia inercial. Espero no haber sido muy confuso, pero es importante. Y les digo, de aquí la lección que se llevan es, las leyes de Newton se satisfacen, esa fuerza igual a masa por aceleración, se satisface en todos estos sistemas de referencia que se llaman inerciales, son los únicos que voy a ver en este curso. Puedo trabajar en otros sistemas de referencia, pero no son objeto de este curso, y eso es lo que voy a hacer. Y cuando ustedes lean sus libros de divulgación, sobre todo en la parte de relatividad especial, se va a encontrar una y otra vez el nombre sistema de referencia inercial, al menos tienen una idea ya ahora de cómo se definen en mecánica de Newton. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a dejar con esto de los sistemas de referencia. Ya con esto doy por vista las 3 leyes de Newton. Y ahora lo que tenemos que hacer es problemas, ejemplos, donde apliquemos estas 3 leyes de Newton. Son 9:13, muchachos. Déjenme ir por un cafecito. Esperemos que haya cafecito ahí abajo, porque igual y si no hay cafecito lo voy a tener que preparar.
Y nos vemos en 9:19, 9:20 para continuar con la clase. Vale, chavos, déjenme pongo en pausa para no grabar estos 6 minutos. Vale, ya de hecho mi máquina no tiene memoria casi. Estamos de regreso, muchachos. Vale. Bueno, ¿alguna duda, muchachos, de lo que hemos estado discutiendo hasta el momento? Ya quedó más o menos claro. Ok. ¿No dudas nadie? Vale. Entonces, estoy aquí viendo mis notas, nada más a ver si no me faltó decir algo. Y hay algo que sí no mencioné, pero bueno, lo puedo mencionar ahorita, y que tiene que ver... ok. De por qué a veces nos cuesta un poquito de trabajo conceptualizar esta primera ley de Newton. Aquí lo tengo anotado en mi nota, que eso fue lo que no dije. Y yo me acuerdo que esta fue una discusión que cuando estábamos en la prepa, un compañero le preguntó al maestro de física y me dijo, pero a ver, ustedes dicen que si el cuerpo va a velocidad constante, o está en velocidad constante, siempre va a permanecer así. Pero uno puede agarrar y decir, yo aquí tengo, no sé, no les puedo enseñar aquí mi mesa, está muy chiquita, pero aquí tengo la tableta en la mesa, ¿no? Justo encima de la mesa, y yo empujo la tableta, ¿no? Para que inicialmente vaya a una velocidad constante. Y pues si fuera cierta la primera ley de Newton, pues esta tableta se debería de mover a velocidad constante forever, ¿no? Es lo que nos dice la primera ley de Newton. Sin embargo, yo veo que la tableta se detiene. Y yo creo que eso fue también justo lo que hacía que los antiguos pensadores, antes de Galileo, no conceptualizaran esta primera ley de Newton como lo hacemos ahora. Y la respuesta es muy sencilla. Ciertamente sí se va a detener este objeto, pero se va a detener porque justo hay fuerzas actuando sobre él. En este caso, las fuerzas de fricción de la mesa sobre la tableta que van a hacer que se detenga. Y esto es justo, entonces, está cumpliendo la ley de Newton. No permanecen a velocidad constante porque hay fuerzas actuando sobre ellas. ¿Cuáles? Las de fricción. Esas sí las vamos a ver en este curso, sí las vamos a tratar. Si no hubiera fuerzas de fricción, entonces este objeto se seguiría forever a la velocidad constante. Y el otro ejemplo donde podemos ver esto, y que yo creo que también es común a ustedes, cuando ustedes les dan sus domingos, sus papás, y luego si quieren ir a cotorrear con su novia o con su novio, dependiendo las preferencias que cada uno tenga, y uno a veces va a estas maquinitas, a estos centros comerciales donde están estas maquinitas, y es una maquinita que es divertida porque es para dos personas, ¿no? Y puede uno interactuar, es esta mesa que tiene aire, ¿no? Con el disco al que uno le pega y hay dos porterías y uno la tiene que meter en la portería del contrario, ¿no? Meter el disco. Por lo que uno paga, muchachos, ahí es por la energía eléctrica de la bomba que genera aire, ¿no? Y el hecho de que haya aire lo que hace es que el disquito corra a o se desplaza a una velocidad más grande. Entonces, lo que está haciendo este aire, pues ustedes lo saben, lo que está haciendo el aire es disminuir la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza que se ejerce por el contacto de dos objetos entre sí y al deslizarse, uno puede verlo microscópicamente, hay una oposición justo por la forma de los objetos, por la rugosidad de los objetos, que a lo mejor aunque nosotros los veamos muy lisitos desde una escala macroscópica, en el fondo tienen todas estas rugosidades y eso hace que cuando se desliza uno sobre de otro, haya una fuerza que dificulte el desplazamiento entre ellos. Eso es lo que le pasa al disco cuando se nos acaba no sé cuánto cuesta ya una maquinita ahorita, 10 pesos, que le echamos al juego, pues ya el disco, ya si le pegamos, ya no va a la velocidad que nos gustaría o que lo hace divertido.
le echamos los 10 pesos, lo que hace eso es, se prende una bomba de aire y hay orificios por toda la mesa, por donde sale el aire, y lo que hace es que el aire, al elevar un poquito el disco, genera menos fricción con la mesa, y entonces justo cuando va a una cierta velocidad, esa velocidad es mayor. Entonces, una forma que podríamos como entender justo esta primera ley de Newton es si uno avienta un objeto, se debería de desplazar a velocidad constante si no hay fuerza sobre ello, y para que eso suceda, si está sobre una superficie, lo que tenemos que hacer es quitar la fricción para que entonces este objeto se mueva de esa manera por siempre. Entonces, esa es, les digo, algo que a lo mejor a los antiguos antes de Galileo les decía, pero ¿cómo? Si los objetos se detienen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va a ser válida la primera ley de Newton? Obviamente ellos no conocían la primera ley de Newton así, pero estamos aquí haciendo una mezcla de tiempos, y bueno, esa sería la explicación. Y ya de todo lo demás, sí lo dije. Entonces ya con esto, ahora sí quedan las leyes de Newton, y a lo mejor de una vez nos conviene hablar de otro concepto que va a ser importante porque lo vamos a estar viendo en ¿cómo se llama? En los ejemplos que vamos a hacer. Déjenme, les voy a compartir pantalla porque voy a empezar a discutir esta parte. Bueno, entonces ya vimos lo de las leyes de Newton, y un concepto que es importante que vamos a estar usando, ya que ya hemos definido qué son las fuerzas, ya sabemos sobre las 3 leyes de Newton, etcétera, es, déjenme definir una vez esto porque lo vamos a usar, es la fuerza debida a la gravedad. ¿Cómo se llama esta fuerza? Peso. Entonces vamos a elaborar un poquito sobre el peso, porque es uno de los conceptos que más vamos a estar usando en los ejemplos que vienen, y que ya sale con lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, algo que nos queda claro es que la gravedad es la fuerza sobre la que más experiencia tiene. La gravedad es la fuerza más común en nuestras percepciones, ¿no? De hecho, si ustedes leen la historia de la física, pues fue a la que primero le dedicaron el pensamiento los estudiosos, ¿no? Porque es la que experimentamos todos los días, por eso estamos aquí en la Tierra paraditos o sentados. Cualquier objeto que pongamos y lo dejemos caer, va a caer en caída libre. Entonces es la fuerza con la que más experiencia tenía la gente. La segunda, tal vez, con la que más experiencia tiene, y también fue la segunda que se desarrolló en cuanto a entendimiento, pues es la electromagnética, ¿no? Nos han platicado este rollo de si frotan una varita de ámbar y entonces aparecen las cargas, etcétera, etcétera. No sabemos esa historia. Y las otras dos fuerzas fundamentales, que esas ya tardaron mucho más tiempo de entenderse, porque ni siquiera sabíamos que existían, eso es hasta principios del siglo pasado, hasta después de la mecánica cuántica, que son la fuerza débil y la fuerza fuerte, ¿no? Ya les hablé de las 4 fuerzas fundamentales. Pues la gravedad es la más común de todas. Permítanme, tengo aquí algo en el chat, dice en el chat, fue la primera que inventó Isaac Newton, ¿no? Pues mira, me gusta cómo lo preguntas, porque la respuesta sería no. Pues déjame decirte a qué no. No la inventó Isaac Newton, ¿no? La fuerza de gravedad, dependiendo de nuestras creencias religiosas o no religiosas, no sabemos quién la inventó. Ahí está. Es una propiedad que tienen los objetos por tener masa, una fuerza de atracción. Y ya, Newton fue el que la describió, el que entendió la conexión de lo que pasaba en la Tierra con lo que pasaba en el cielo. Él fue el que entendió eso, el que la describió y el que nos dio una conceptualización de cómo trabajar. Sí se entiende a lo que me refiero, compañero, pero no fue el que la inventó. La fuerza de gravedad ya estaba ahí. Se la sacó de la manga. Newton lo que no sabe
se lo inventa, jaja, eso da risa, eso es cierto. Eso es una discusión, muchachos, que es muy grande, ¿no? Al final los físicos, eso es algo interesante que podemos discutir 2 minutos. Yo creo que los físicos, o es lo que hacemos, los físicos no decimos por qué pasan las cosas. A veces yo he oído gente decimos, no, nosotros damos el porqué de las cosas. Y eso es falso. O sea, ¿por qué la gravedad? O sea, yo me pregunto, ¿por qué la gravedad actúa así? No sé, no tengo la más remota idea. Lo que sí hacemos los físicos es explicar el cómo. Y dentro de ese cómo, algunos aparecen como unos porqués, pero realmente somos el cómo. Un físico ve un fenómeno en la naturaleza que tenga que ver con su campo de acción de la física, ya vimos estas fuerzas fundamentales, etcétera, y entonces intenta describir. Dice cómo se mueve el objeto, cuál es la interacción que siente el objeto, y vemos su comportamiento. Y lo describimos, lo tratamos de entender. Pero ¿por qué suceden las cosas? Como tal, como la pregunta más profunda, pues no lo sé, yo creo que nadie lo sabe. ¿Por qué es así el electromagnetismo? ¿Quién sabe? ¿Por qué es así la gravedad? ¿Quién sabe? Ahora, ¿cómo actúa la gravedad sobre los objetos? Eso sí lo entendemos. Lo sabemos, hacemos experimentos, lo conceptualizamos. Desde ese punto de vista está esta discusión de si inventamos, bueno, descubrimos o inventamos o qué es lo que sucede. Yo creo que sí, matemáticamente uno, porque también eso es una discusión que hay en matemáticas, ¿no? Si las matemáticas se descubren o se inventan, ¿no? No sé, pero al menos en física lo que sí puedo decir es, solo describimos. Aquí dice, los físicos creen en Dios por el XD, no lo entiendo, pero dice, sí, profe, jaja, realmente era sarcasmo, pero sí queda bien claro. También, yo entiendo que era sarcasmo, pero está padre, ¿no? Que lo hayas dicho, porque me permite decir esta otra parte que, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Últimamente he visto algunos videos de YouTube y de repente escucho, ¿qué es esto, no? ¿Por qué pasa esto? Y aquí vamos a ver los por qué. Y lo primero que hago es yo levantar la ceja porque digo, wow, quiero ver esos videos porque yo no sé por qué, yo sé cómo, pero no por qué. Pero bueno, eso es otro rollo. Ok, entiendo la parte del sarcasmo, pero está padre que lo digan porque les digo, esto me da pretexto para discutir eso. Entonces, si algún día les digo, yo les voy a decir los porqués, no, ese día estoy bloqueando, ¿no es cierto? Les puedo decir los cómo, eso sí lo podemos hacer. Claro, vamos a tener un porqué a un cierto nivel, pero no es el más fundamental. Y eso de que si creemos en Dios, no lo sé. Eh, yo creo que todos creemos en algo. Einstein lo decía, él creía en un Dios, pero él decía, pero en un Dios con ciertas características. No es en este Dios que en el día 1, en el día 2, en el día 3, sino todo esta... Es que en verdad, muchachos, cuando uno empieza a entender cosas de la naturaleza, cómo funciona, es tan impresionante que sean tan sencillas las cosas y la explicación que uno puede llegar a dar de eso. Vamos a entender esos cómo que uno sí acaba, bueno, al menos a mí sí me pasa, uno acaba diciendo, ¿en verdad todo esto es casualidad? O sea, ¿en verdad todo esto, no sé, fue el Big Bang y después todo esto sucedió? O sea, es como muy difícil de creerlo, de entenderlo, pero bueno, es las explicaciones que tenemos, ¿no? Algunos. Ciertamente, en cuestiones de creencia no me voy a meter, si yo respeto mucho a la gente, exacto. No lo quería decir así, pero es Dios de Spinoza, exacto, eso decía Einstein. Mi Dios es como el de Spinoza. Y justo él tenía que ver un poco con eso, ¿no? Como toda esa maquinaria que hay detrás de los fenómenos físicos, que es en lo que, es que en verdad uno se maravilla de entender cosas. Y eso que todavía no entendemos todo, ¿no? Yo una pregunta que sí me hago es, llegaremos o sea, fíjense, mientras más hemos aprendido, hemos ido simplificando las cosas como básicas del entendimiento de las cosas. Piensen en la tabla periódica. Cuando
empiezan a construir la tabla periódica, el rusito, el amigo ruso, Mendeleev, hay un montón de elementos, ¿no? Y entonces todo esto parece como que, wow, ¿de dónde salió todo esto, no? Y los clasifican de acuerdo a ciertas propiedades que tienen los elementos. Viene la mecánica cuántica al principio del siglo pasado y entienden la tabla periódica con unos conceptos muy sencillos. Bueno, a lo mejor pueden ser abstrusos, complicados, matemáticamente, etcétera, pero realmente cuando a uno se lo explican, dicen, ah, qué bonito, que algo que es tan complicado o que tiene cierto nivel de complicación como es la tabla periódica, la puedo entender todavía en términos mucho más elementales si entiendo la mecánica cuántica. Y que tiene que ver con cuántos electrones pueden haber en cada órbita de los átomos, y eso en el fondo tiene que ver con el momento angular del átomo mismo, ¿no? Y el momento angular es un concepto que ustedes van a ver el próximo trimestre en mecánica elemental 2. Entonces, todo este entendimiento lo lleva a algo que se llama el principio de exclusión de Pauli de los electrones y al entendimiento del momento angular. Es algo muy sencillo. Y aún más, ¿no? Los átomos todavía los podemos entender a otro nivel de profundidad y sabemos cuáles son las partículas fundamentales dentro de los neutrones, dentro de los protones, etc. Entonces, todo el edificio, todos los fenómenos físicos los vamos entendiendo en sus conceptos más fundamentales y esos son muy sencillos, muy lindos. La pregunta que siempre me hago es, ¿llegará un momento en que en verdad entendamos todos los conceptos básicos y de ahí podamos entender todos los fenómenos naturales y nos demos cuenta que es algo, las ideas que están en la mera base de la pirámide del entendimiento de la física y por lo tanto de la química y de la biología, etcétera, los podremos llegar a conocer esos principios? Ahorita, en verdad que sabemos un montón de física, nos faltan entender algunas cosas como energía oscura, materia oscura, nos faltan cosas de entender. Pero yo digo, si los llegamos a entender y ya tenemos todo junto, vamos a poder decir, o sea, en algún momento alguien va a poder decir, voy a dar la clase de física y con esto que entendemos aquí ya podemos entender todo lo demás, o eso nunca va a suceder. Yo soy de la idea de que debe de suceder. No creo que sea infinita la estructura que tenemos debajo, que de tal manera que haya tantos principios que nunca vayamos a acabar de entender. Yo creo que sí debería haber un punto en el que lleguemos a ese nivel. De hecho, hace como 100 años, en la física esa era la discusión, muchachos, antes de la relatividad especial y de la mecánica cuántica, y ahí están los escritos, están los artículos, los físicos o de los físicos más famosos de la época decían, ya se acabó la física, ya entendimos todo de la física, con lo que sabemos podemos describir cualquier fenómeno físico, excepto, dicen, por dos nubes que tenemos que no sabemos cómo resolver, ¿no? Y esas dos nubes que son las que dieron origen a la mecánica cuántica y a la relatividad especial, y que nos dimos cuenta que había un montón de física que no entendíamos. Entonces ya nadie se atreve a decir lo que se decía hace más de 100 años, de que ya acabamos. Pero mi pregunta es si podemos llegar algún día al que digamos, pues ya acabamos, con estos conceptos que entendamos, podemos ir construyendo todo lo demás, ¿no? Yo creo que sí se debe de poder, pero esa es mi posición. Yo creo que muchos la comparten y sería bien interesante que eso lo pudiéramos ver. Bueno, a mí me encantaría poderlo ver, ¿no? Aunque yo no fuera el que contribuyera de esa manera, que alguien diga, miren, ya entendimos lo que nos faltaba entender y ahora sí parece ser que ya entendimos todo, casi todo. Pero eso no lo sé, o sea, no sé si eso... Hoy vine muy filosófico, ¿verdad? El temblor me puso muy nostálgico y filosófico, pero bueno, esa es otra de las preguntas que yo creo que ustedes pueden hacerse a sí mismos, ¿no? Algún día acabaremos de entender esto y tener un número finito de principios básicos a partir de los cuales construyamos todo y entendamos todo, o esa situación o ese punto nunca llegará, ¿no? Es creo que una buena pregunta para una mañana que uno no dé clase, o ustedes no tomen clase y estén tomando un cafecito, y a ver qué pasa aquí. Pero bueno, vamos a lo que seguimos. Entonces, todo esto empezó porque la fuerza debida a la gravedad, porque la gravedad es la fuerza más común en nuestra percepción, y fue la primera que se entendió, porque justo es la más común, pues uno estudia lo que uno ve, lo que uno experimenta, ¿no? Y la gravedad es uno de esos objetos. Entonces,
existe algo justo debido a esto que se llama el peso de los objetos. Y aquí sí, entonces les voy a pedir su ayuda. ¿Qué es el peso de un objeto, muchachos? Es su masa multiplicada por la gravedad. Exacto, es su masa multiplicada por la gravedad. Entonces, fíjense, ya vimos en uno de las clases anteriores, hemos estudiado, vamos a poner así, hemos estudiado la caída libre. Entonces, ¿qué es la caída libre? Pues ponemos a un objeto aquí en presencia de la gravedad, no, porque no se vaya a romper. Si se rompe no importa, es una pluma de plástico, agarro, lo dejo caer y pum, puedo estudiar su movimiento, y de hecho ya estudiamos ese movimiento para partículas puntuales, ¿no? Movimiento en caída libre, aceleración constante, aceleración dijimos debido a la gravedad, pero ahorita estamos viendo las causas de esa caída, ¿no? Lo que estudiamos fue la parte cinemática, dada esta aceleración, cómo cae el objeto, y ahorita ya nos estamos preguntando por las causas. ¿Por qué este objeto cae? ¿Cuál es, de acuerdo a las leyes de Newton que ya vimos, si se acelera, es que entonces debe haber una fuerza actuando sobre él, ¿no? Eso es lo que vimos en la primera ley de Newton. Entonces, ¿cuál es esta fuerza que actúa sobre este objeto que hace que caiga? Bueno, esta fuerza es justo el peso. Entonces hemos estudiado la caída libre, el objeto va cayendo, ¿no? A una cierta velocidad, ya vimos que a tiempos iguales cada vez recorre distancias más grandes, es una característica del movimiento con aceleración constante, cada vez hay intervalos iguales de tiempo, la distancia que recorre cada vez es más grande, la velocidad aumenta en valor absoluto, o sea, de hecho la rapidez aumenta, y lo que causa, la fuerza que causa esta caída libre, justo es el peso de la partícula. Ese es. Ahora, ¿quién causa este peso? Pues lo causa la gravedad debido a la Tierra. Entonces, el causante del peso es la gravedad debida a la Tierra. Y lo que vamos a ver, muchachos, es que no lo vamos a ver en este curso, es una pena que no lo podamos ver en este curso, y eso tiene que ver con una pregunta que les hice y que nadie me ha contestado todavía. No se me olvida que nadie me la ha contestado. Espero que algún día alguno de ustedes me haga feliz y me dé la respuesta. Pero lo que estamos viendo es que aquí tenemos, en esencia, déjenme ponerlo así, una tierra redonda, que ahora está la discusión de si dejamos la estatua de Colón en Reforma o no, pero bueno, es otra historia. Esta es una tierra redonda. Lo que ustedes pueden ver cuando se estudia el capítulo de gravitación, que sí se puede ver en estos cursos de mecánica, en los cursos, en los libros elemental, de física elemental, viene una discusión, siempre viene un capítulo sobre la gravedad de Newton. Entonces, todo esto tiene una masa. La fuerza de gravedad es una fuerza que la origina la masa. Si yo tengo aquí un objeto con una masa M1 y un objeto con una masa M2, yo encuentro, y los pongo cerquitas, yo encuentro de manera experimental que por el simple hecho de que estos objetos tengan masa, van a sentir una fuerza de atracción. ¿Vale? Esta fuerza siempre es atractiva, la fuerza de gravedad siempre es atractiva, y vamos a ponerlo aquí, la fuerza de gravedad siempre es atractiva. Y si yo mido experimentalmente cuál es esta fuerza de atracción entre estas dos partículas, la fuerza es igual al producto de las masas dividido entre la separación de ellas al cuadrado. Aquí tengo una separación entre ellas, digamos que es R. Y eso está multiplicado por una constante G, que es lo que se llama la constante de gravitación de Newton. Tiene un chorro de delay
apenas me acabo mi tablet, yo creo que ya mi computadora está muy llena, voy a tener que limpiarla un poco porque es la ley de, exacto, esa es la ley de gravitación universal, muchachos. Y eso es experimental, ¿eh? Entonces, esta fuerza está dirigida porque es un vector del lado derecho. Me van a decir, oye, te falta el vector porque M1 es escalar, M2 es escalar, R cuadrado es escalar, G es una constante, me falta un vector. Entonces, le voy a poner un vector R gorro. ¿Qué será el R gorro? Pues el R gorro es el vector unitario. Acuérdense, los gorros, se los estoy poniendo a los vectores unitarios. ¿Qué quiere decir que sea un vector unitario? Que su norma vale 1. Entonces es R gorro, vector unitario, y este es un vector que iría en la dirección de, ¿cómo se llama? Que une a las dos masas. Supónganse que voy a medir la fuerza, y aquí hay dos fuerzas que puedo medir, ¿no? ¿En qué sentido dos fuerzas? De quién se los pongo. M1, M2, R cuadrada, R. Entonces, supónganse que yo quiero medir la fuerza que M2, puedo hablar de la fuerza que M2 ejerce sobre M1, espero no confundir la notación, o puedo hablar de la fuerza que M1 ejerce sobre M2. En ambos casos va a ser la misma magnitud, simplemente que la dirección va a ser diferente. La fuerza que M1 siente debido a M2 es justo la que estoy pintando primero, esa es la fuerza que, esta fuerza es justo la fuerza que M2, sí, estoy escribiendo mal, creo que lo estoy haciendo muy chiquito, se va a ver feo. Esa es la fuerza que M2 ejerce sobre M1, y si lo pongo en otro color para no hacernos bolas, esa sería la fuerza que M1 ejerce sobre M2. La magnitud es la misma, pero la dirección es diferente, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, me fijo en la fuerza que M2 ejerce sobre M1, que sería la naranja, la que M2 ejerce sobre M1, el R, el vector unitario, va a ser un vector en esa dirección, ¿vale? De hecho, si es la que M2 ejerce sobre M1, me estoy parando M2. Otra vez aquí, depende de dónde ponga el sistema de referencia, pero lo importante es que va a lo largo de esta línea y esa es la dirección. Y el R es un vector unitario que va ahí, ¿no? Esa es la fuerza de atracción de gravedad. Entonces, debido a que la Tierra tiene mucha masa, cada pedacito de masa, si yo aquí ahora tengo un objeto sobre la superficie de la Tierra, que estamos estudiando justo la caída libre de la pluma que estoy dejando yo aquí caer en mi casa, dejo caer la pluma, supongamos que este punto amarillo es la pluma que estoy dejando caer. Entonces, debido a la segunda ley de Newton, fíjense, cada pedacito de la Tierra, si yo veo la Tierra, la divido en muchos pedacitos de masa, cada uno de esos pedacitos va a estar ejerciendo una fuerza de atracción sobre mi pluma. Todos en la dirección de las diferentes pedacitos de masa que estuviera considerando. Entonces, lo que se hace en el curso donde se ve este capítulo, uno agarra y suma todas estas fuerzas, ¿no? Uno agarra y suma todas estas fuerzas. De hecho, como es un continuo, uno va a tener que hacer una integral. Y entonces, a la conclusión que llega es que la suma de todas estas fuerzas, si conocen esta letra es la letra sigma mayúscula y me denota la suma. Entonces, la suma de todas estas fuerzas, lo que va a hacer es que va a crearme una fuerza neta. Déjenme borro ya todas estas flechitas. Entonces, toda esta masa lo que va a hacer es crearme, la suma también la borramos, ya hice la suma, y entonces lo que tengo es una fuerza neta debida a la gravedad. O sea, tengo una fuerza neta, que es la suma de todos los pedacitos, que es la contribución de toda la Tierra actuando sobre la pluma, es una fuerza neta, que es lo que nosotros, debido a la gravedad de la Tierra. ¿Vale? Y esa fuerza neta debido a la gravedad de la Tierra es lo que yo llamo el peso. Esa fuerza. Pues a esta le llamo el peso.
Y entonces digo que el peso, que lo voy a denotar con una letra P, que la estoy escribiendo ahorita, les digo que hay un poquito de retraso, la voy a definir como la masa del objeto que esté estudiando, multiplicada por la aceleración debido a la gravedad, que la voy a poner como que... Esa fue la parte derecha, la que ya hemos estado estudiando, ¿no? Y justo ya habíamos dicho que la magnitud de esta G es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La estoy considerando constante. Y entonces justo esta flechita P que está aquí, este es el peso debido al objeto. Entonces, fíjense, lo que ya habíamos dicho es que lo que vamos a encontrar es que cualquier objeto va a sentir la misma fuerza de gravedad sobre la superficie de la Tierra. No importa su masa. Pero obviamente el peso va a ser diferente, porque el peso sí depende de la masa. Entonces, si hacemos este experimento que teníamos, donde teníamos un martillo, el martillo de Thor, y tenemos el martillo de Thor, y por acá teníamos, decíamos no sé cómo dibujarla, parece una pluma de un ave, es una pluma de ave. Dijimos que, ¿se acuerdan? Lo hacíamos en el vacío, hacíamos esto en el vacío, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay aire. Quitamos toda la resistencia del aire y dejamos caer sobre la superficie de la Tierra. Acá está la superficie de la Tierra. Dejamos caer los dos objetos van a caer con la misma aceleración. Entonces los dejamos caer, ambos objetos. Los dos caen con la misma aceleración. Es que, ¿vale? Caen con la misma aceleración, pero tienen diferente peso. ¿Cuál pesa más, muchachos? ¿El martillo o la pluma? El martillo. El martillo. Entonces, el peso del martillo, que va a ser igual a la masa del martillo por G, si lo comparo con el peso de la pluma, que es la masa de la pluma, por G, ciertamente el P del martillo, déjenme lo pongo aquí abajo, el peso del martillo es mayor que el peso de la pluma, porque pues, la masa del martillo es mayor que la masa de la pluma. Pero los dos caen con la misma aceleración, pero caen con la misma. Entonces, ¿cómo entiendo físicamente que los pesos son diferentes? Yo les dije que la masa era una cantidad que podía entender físicamente como esa propiedad de los objetos que se opone al movimiento. Entonces, la masa del martillo es más grande que la masa de la pluma. ¿Esto qué quiere decir? Que el martillo se va a oponer al movimiento de una manera más intensa que la pluma. Entonces, si yo quiero que los dos caigan con la misma aceleración, como la masa del martillo es mayor, yo necesito aplicarle una fuerza mayor para que caiga con la misma aceleración que esta pluma, que tiene una masa menor, pero que quiero que caiga con la misma aceleración. Y entonces esa es la forma en que lo entiendo. Bueno, entonces la fuerza de gravedad, más bien el peso, la forma en que la gravedad actúa sobre ellos, que es el peso, ¿no? El peso del martillo tiene que ser mayor
que el peso de la pluma, porque la masa del martillo es mayor y entonces está poniendo más resistencia a moverse. Entonces la tengo que jalar más fuerte, tengo que aplicar una fuerza mayor para que ambas caigan a la misma aceleración. Entonces, este acetato, muchachos, es importante porque lo que me está diciendo es, primero le estoy diciendo quién es el causante de que el objeto caiga. El causante es toda la masa de la Tierra, ¿no? La masa de toda la Tierra, y veo la contribución de eso y se la suma sobre todos los pedacitos de tierra, ¿no?, que hay en toda la esfera. Estoy suponiendo, otra vez, en primera aproximación, uno hace este cálculo suponiendo que la Tierra es esférica, que no es esférica. Sabemos que está más está achatadita, ¿no? Debido a la rotación, etcétera. Está achatadita en los polos, pero suponemos que es una esfera, no es una mala suposición. Ya vi la contribución de toda la masa de la esfera sobre este objeto. Aquí puse una pluma en mi acetato, pero podría ser cualquier objeto. Hice la suma sobre todas las fuerzas. ¿Por qué puedo hacer la suma? Porque sé que, ya lo vimos, las fuerzas netas son la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces sumo todas las fuerzas vectorialmente y me queda una fuerza efectiva, una fuerza neta, que es la que yo digo es la que está actuando ya sobre mi objeto. Esta fuerza verde que puse aquí, esta flechita, a lo mejor si hubiera dejado mi otro dibujo, es la suma ya de todas las fuerzas, ¿no? Esa es la contribución de todas. Y esa es la que actúa ya sobre los objetos. Esta fuerza es lo que le llamo el peso, la debida gravedad le llamo el peso, es la masa del objeto por la gravedad. De hecho, algunas a esta masa le llaman, le ponen énfasis, déjenme borro aquí tantito esta G, a esta masa, no le quería en amarillo, déjenme borro, permítanme, ya casi la quería en verde. A esta masa, muchachos, del peso, la gente le llama, voy a hacer énfasis aquí, y le voy a llamar masa gravitacional. Gravitacional, multiplicada por G, este es el peso. ¿Por qué le estoy poniendo ahí masa gravitacional? Porque justo es, este es como, es esta propiedad de que las dos caen con la misma aceleración, que es una propiedad gravitacional. Esta masa es la propiedad que la oposición al movimiento justo debido a esta parte gravitacional. Entonces, la definición es justo, es la masa con la que interactúa esta fuerza de gravedad de la Tierra. Entonces, el peso es m por g. Nunca le voy a estar poniendo gravitacional, nada más le voy a poner m por g. G, insisto, vale 9.81, va en la dirección del centro de la Tierra. Eso sí es algo que a lo mejor no he dicho suficientemente, pero esta fuerza va en la dirección del centro de la Tierra, suponiendo que es esférica. Así es la dirección. Y justo entonces les digo, como la masa, si yo tengo dos objetos, uno con más masa que otro, entonces para que caigan a la misma aceleración, lo que yo entiendo es que el peso sobre uno es mayor que el peso sobre el otro. Los pesos pueden ser diferentes, eso no es problema, eso sí, pero deben tenerlo conceptualmente bien. Los pesos pueden ser diferentes. Lo que es igual para todos los objetos es la aceleración con la que caen. G es la misma siempre. Esta G que puse aquí, en el peso de la, en el peso del martillo que le puse en anaranjado, aquí, déjenme, lo estoy señalando con mi lucecita roja, pero ahí está. Y esta masa que puse acá, que es en amarillo, la masa de la pluma, esas masas son diferentes, los pesos son diferentes, pero la G es la misma. Y por eso aquí digo, caen con la misma aceleración G. Eso es lo que deben de tener en claro. He visto videos en YouTube donde justo alguien sale a saca dos balones con diferente peso y le pregunta, son videos gringos, a la gente cuál pesa más, cuál cae más rápido, y la gente se hace un poquito de bolas con estos conceptos, pero la explicación es esa. Los pesos son diferentes, porque las masas son diferentes, pero en presencia de la gravedad todos caen con la misma aceleración. ¿Vale? Entonces, eso es el peso. Y lo que vamos a estar viendo es que, o vamos a estar haciendo ejemplos justo donde se va a involucrar el peso de los objetos. Pero fíjense, esta sería la explicación ya dinámica, muchachos, de lo que hicimos ya en caída libre.
En caída libre ya habíamos visto cómo cae un objeto debido a la gravedad, o sea, vimos la cinemática, pero no habíamos visto o no habíamos explicado cuál era la causa. Y ahorita lo que estamos viendo es cuál es la causa. ¿Quién provoca esa fuerza? Y esa fuerza la provoca la Tierra. Ustedes van a encontrar en los libros y también hay videos en YouTube donde dicen, ¿qué pasa si no habláramos del peso en la Tierra, sino el peso en Júpiter o el peso en Saturno o el peso en Marte? Bueno, el peso va a cambiar en el sentido de que la masa que lo provoca, que sería la masa del planeta correspondiente, cambia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el peso en la Luna, va a ser un peso más pequeño respecto al peso en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque la Luna tiene menos masa que la Tierra. Entonces, esa es la masa, de hecho aquí vamos a ponerlo, esta es la masa de la Tierra. Entonces, unos ejercicios clásicos que hay para esto, cuando ven la gravedad de Newton, es calcular la fuerza de gravedad o el peso en otros planetas, ¿no? La masa no va a cambiar, lo que va a cambiar ahí es la G, la aceleración. Pero bueno, aquí en la Tierra así va a estar, el peso es m por G, el valor absoluto de G es 9.81 metros sobre segundo cuadrado en sistema internacional, y la dirección, porque es un vector el peso, es una fuerza, la dirección del peso siempre va en la dirección que une al objeto con el centro de la Tierra. ¿Ok? Si mi objeto estuviera por acá, déjenlo dibujo, aquí a la izquierda, aquí estuviera mi objeto, mi pluma, estaría por acá, o sea, yo viviera en el Ecuador, acá como lo puse parece que vivo en el norte, en el polo norte, pero si viviera en el Ecuador, bueno, pues el peso va en la dirección hacia el centro de la Tierra, ¿no? Lo estoy dibujando en amarillo, ahí está apareciendo. Y si estuviera en el polo sur, pues también iría en la dirección del centro de la Tierra. Entonces, con esto termino esta discusión, pues ya estamos viendo cuál es la causa, y pues ya sabemos la causa, ya sabemos cuáles son los efectos. Ahora vamos a estudiar algunos problemas con estas ideas de leyes de Newton para ver otras situaciones físicas que se pueden resolver, como el equilibrio de los cuerpos, etcétera, 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 etcétera. Por eso lo hacemos la próxima sesión. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Ya me pasé 3 minutos, no sé si tengan alguna duda. Puedo quedarme 2 minutos más. Tengo otra reunión, pero bueno, no sé, dudas.